Voy a compartirles una investigación de una antigua casona en el centro de Lima, que pertenece a los archivos del Grupo Dharma. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pedro, tienes uno de esos casos interesantísimos que no son muy conocidos. Por favor, cuéntanos. Así es, creo que no hemos abordado en detalle anteriormente este caso y es buena oportunidad para compartirlo, ¿no? Se trata de, quizás, es el primer caso, inclusive antes de que se formara el grupo y que nos sirvió mucho como inspiración, justamente para poder crear el Grupo Dharma, ¿no? Le hemos puesto como título La Casona Encarnación porque antiguamente era parte de el antiguo convento de la Encarnación. Un poquito para resumir un poco del contexto histórico del pasado, en el año 1568, hubo un caso en Lima, en la Lima colonial, de una joven llamada María Pizarro, aunque en algunos documentos históricos aparece como Ana Pizarro. Estos documentos pueden ser encontrados inclusive en los archivos de la Universidad de San Marcos y también existen estudios en la Universidad Católica de Chile, ¿no? Resulta que está considerado como el primer caso de posesión en las Américas y que se encuentra inclusive registrado en los autos de fe. Bueno, la historia es bastante extensa y larga, que es para hacer un programa sobre este caso exclusivamente, pero para que vean la connotación que tuvo, se llamaron a 3 exorcistas enviados por la iglesia y para poder tratar a esta chica, María Pizarro, pero resulta de que más bien terminó seduciendo o convenciendo a los exorcistas a tal punto de que llegaron a creer que ella era una enviada de Dios o que era un ángel, y al final las autoridades eclesiásticas de más alto nivel los acusaron de herejía, inclusive algunos fueron condenados a la hoguera. Así de dramático. Y bueno, ¿qué relación tiene con esta casa? Porque posteriormente ya se dividió en solares, con el paso de los años, fueron adquiridos por diferentes familias, y luego en esa casa pues ha tenido desde ese momento una serie de historias, ¿no? Como por ejemplo se hablaba de un señor que era un usurero, muy avaro, que tenía niños esclavos a quienes los maltrataba. Se dice que en una oportunidad los asesinó y los enterró justamente dentro de la casona, y que luego empezaron ya ellos a aparecer, ¿no? Ha sido visto pues a través de las diferentes familias que fueron ocupando la casa. También se habla de un túnel que en la época de cuando Lima estaba temerosa de las invasiones de los piratas, era un túnel que servía justamente para interconectarse con otras casas en caso hubiese una invasión, ¿no? Bueno, cuando nosotros hemos llegado a este lugar, la familia nos contó una serie de eventos y fenómenos paranormales que ocurrieron. Nosotros en esa época todavía estábamos iniciándonos con equipos muy rudimentarios, apenas teníamos una cámara de esas pockets antiguas, nuestro primer medidor de campo electromagnético, ¿no? Que era bastante también, digamos, simple, y una grabadora, ¿no? Ese era todo nuestro equipo, pero la casa en sí, el solo verla de noche, el aspecto era bastante tenebroso. Resulta que cuando llegamos nos mostraron una de las habitaciones, una de las que se encontraba al fondo, donde dormía la nuera y su pequeña hija. Era tanto los fenómenos que ellos dormían dentro de una carpa, una tienda de campaña, porque no podían echarse en una cama, porque en la noche se las movían y veían a estos 2 pequeños esclavos, fantasmas, colgados en una araña, ¿no? Un candelabro que estaba en la habitación. Fuimos acompañados también de un compañero que era psíquico y que cuando ingresó a la habitación pegó un grito porque sintió que alguien se puso frente a él para impedirle el paso. Entonces él le pegó el grito para alejarlo, y una vez que estuvimos dentro
repentinamente este señor, que podemos ver en la fotografía, que es bastante voluminoso, cae al piso, y era porque había sentido un golpe muy fuerte por parte, según él, de esta entidad que se le había devuelto como represalia, ¿no? Entonces fueron sucediendo una serie de cosas extrañas, como por ejemplo ruidos en los techos, que eran unos techos muy altos, de 5 metros, unas vigas bastante grandes, entonces era como si algo las golpeara, pero fuimos a ver el techo, no había nadie. La segunda planta estaba totalmente abandonada, porque según los propietarios, cada vez que enviaban personas para remodelarla, o salían huyendo o no querían regresar más tampoco, y uno de ellos, inclusive uno llegó a caerse por la desesperación de huir desde esa altura. Entonces la advertencia para poder visitar el segundo piso por parte de la dueña fue de que era bajo nuestra cuenta y riesgo. Aún así subimos, y la verdad que el lugar era bastante oscuro, no tenía electricidad, muy lúgubre. Llegó un momento en que cuando me acerqué a uno de los balcones, estos antiguos coloniales, que daban hacia la calle, el balcón empezó a temblar. Y estuvimos acompañados con uno de los que vivían en la casa, y él notó en el vidrio, ahí podríamos ver una imagen que se quedó impregnada entre la suciedad del vidrio. Emilio, si podrías retroceder esa cara, apareció un rostro, ¿no? En el vidrio sucio, de una cara bastante amenazadora. Para nosotros nos pareció amenazadora, ¿no? Según el propietario, esa cara no había estado antes en ese lugar. Luego nos mostraron fotos de otros ambientes en donde aparecían manos de niños, huellas de manos de niños, ¿no? En el piso, ahí estamos viéndolas, como que si hubiesen sido impregnadas recientemente, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ellos pasaban un trapeador, estas demoraban en borrarse. Cuando nos mostraron el álbum familiar, épocas muy antiguas, ¿no? Había algo extraño que notamos en una de las fotografías de una de las reuniones, que eran unos rostros que aparecían en unos ventanales que estaban en el interior de la sala. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunos detalles. La familia no se había percatado justamente de esos rostros, ¿no? Y seguimos revisando otras fotos, y aparecieron también sombras, ¿no? O impregnaciones en las paredes con formas humanas, cosas de ese tipo, ¿no? Que no le habían dado la importancia como para buscarlas, ¿no? En uno de los baños también llegamos a escuchar el sonido de un bebé, ¿no? Como un llanto de un bebé. Y esto dio origen también después a un reportaje que hicieron en la casa acompañado de nosotros por parte de un programa, un semanal. Los periodistas también sufrieron de algunas cosas extrañas, como por ejemplo, pues que las cámaras se les apagaban solas, o que simplemente no funcionaban, ¿no? Y en una de las grabaciones lograron comprobar después, como estamos viendo la foto, es una captura del video de una cara, un rostro que se formó en el momento con una cámara night shot, ¿no? Entonces, este es un lugar pues que tiene mucha historia, fue muy interesante, y que también nosotros, para saber un poco más de lo que ocurría en el segundo piso, enviamos las imágenes a una compañera psíquica que se encuentra en España para que nos dé algunas mayores pistas sobre lo que ella podía ver con su don. Y precisamente nos habló de una entidad muy oscura que se encontraba posesionado de esa zona, y que tenía capturado a niños, ya almas de niños, ¿no? Y lo que ella vio fue de que estos niños nos seguían a nosotros mientras hacíamos el recorrido. Lo interesante de todo esto es que días después esta amiga nos llama diciendo de que estaba sufriendo una serie de ataques. Ella no había visto la foto que les mostramos del rostro en el vídeo. Entonces, cuando me describe más o menos la apariencia de este ser, y yo recién le envío la foto para que la viera, y coincidió totalmente la descripción.
O sea, ¿cómo era posible de que algo que estaba en este país pudiera viajar o ir tan rápido, identificar a la persona que nos estaba ayudando y amenazarla, ¿no? Si me ibas a preguntar algo, Francisco. Sí, es que estoy lleno de envidia porque ese es el sueño de cualquier persona o investigador que le interesen estos temas. Hablas de un caso que es muy antiguo, que ha tenido continuidad en el tiempo, que muestra todos estos fenómenos que se atribuyen a lo paranormal, ¿no? Visiones, gente que es fastidiada, gente que es atacada, percepciones de un psíquico en sitio, percepciones de una psíquica también que está en el extranjero, fenómeno de, creo que es teleplastía, ¿no? Cuando aparecen estas marcas, las caras en las fotografías. Es espectacular. ¿Actualmente sabes si se podría volver a visitar este lugar? Bueno, hemos perdido el contacto en realidad con esta familia. No sé si seguirán ellos en ese lugar, ¿no? No, sería cuestión de volver a... No sé si habrá pasado a manos de lo que era el INC, el Instituto Nacional de Cultura, y ahora me parece que es una entidad pública. Hay que hacer algunas averiguaciones, pero sí, exactamente como tú dices, es como el caso soñado, y que justamente es el primero donde te encuentras con una serie de fenómenos, pero nos sentíamos no muy bien equipados en realidad. Claro, ¿de qué año hablamos? ¿En qué año visitaste esta? En el año 2007. 2007, wow. Los años, ¿ah? Bastante tiempo, ¿no? Claro, ojalá no haya sido demolida o no se haya caído, porque muchas de estas casonas antiguas no son conservadas, lamentablemente por las leyes que tenemos con el tema del patrimonio nacional, ¿no? Que a veces hay que utilizar a alguien que conozca materiales de la época. Es bastante restrictivo el tema de las restauraciones. Sí, precisamente ese es uno de los problemas que tenía la casa, que con el paso del tiempo obviamente que por la antigüedad eran esos muros muy anchos de adobe, gigantes, pero por la humedad algunas partes ya estaban colapsando y corrían el riesgo de derrumbarse. Entonces la familia intentó reforzarlo, pero con concreto, y recibieron una multa. Claro. Porque en esa época el Instituto Nacional de Cultura te obligaba a que sea con el mismo material. Entonces ellos optaron por no hacer nada y la dejaron a su suerte, ¿no? Sí, es una pena porque por eso mucho patrimonio se ha perdido, lamentablemente. Pero volviendo al tema paranormal, ¿lograste captar algo que te haya marcado en este caso? Bueno, las pocas evidencias en realidad han sido, por ejemplo, dejamos la grabadora en uno de los baños y justamente se llegó a captar el llanto de un bebé. Y cuando le comentamos eso a la reportera que nos acompañó, ella quiso hacer la misma prueba, se encerró en el baño, pero se empezó a sentir un olor así como antiguo, viejo, como una persona, como dentro de su misma palabra, como el olor de un indigente, ¿no? Anciano, ¿no? Ella también tuvo una impregnación energética, tuvo que salir momentáneamente a la calle para poder recuperarse, porque parece que fue afectada por eso. Luego, aparte de lo que se captó, por ejemplo, esta formación con la cámara IR, fue el mismo canal de televisión que quienes pudieron grabarlo, ¿no? Dato interesante, o sea, no solamente los equipos con los que ustedes contaban en ese momento, sino también los equipos de los terceros. Claro, inclusive ellos tienen la filmación de que ya eran como las 3 de la mañana, a punto de retirarnos, y empezamos a escuchar un golpe muy fuerte en una de las paredes que colindaba con el vecino. Entonces ellos fueron, para confirmar de que no era algún trabajador haciendo reparaciones, fueron al local del costado, que era un restaurante. Tocaron el timbre varias veces y no abrió nadie. No convencidos con eso, regresaron durante el día y ahí estaba abierto el restaurante. Preguntaron al personal si en la noche anterior se había quedado alguien realizando alguna refacción. Le dijeron que no, que en la noche nadie se queda ahí, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió ese sonido tan fuerte, no? Cosas de ese tipo sucedieron. Pedro, tenía una pregunta para ti. Al inicio tú has comentado que
en el techo se escuchaba ruido. El techo, por si acaso, era de madera, era hecho de madera. ¿Ustedes no piensan que podrían ser eventualmente dilatación de la madera entre el calor y el frío que podía provocar ciertos ruidos? No, no era de madera, efectivamente, madera muy gruesa, pero no es el típico ruido de crujido de la dilatación. Era como, por ejemplo, agarrar esos martillos de demolición envueltos en algo que amortigue un poco el sonido, era un sonido sordo y retumbaba el techo, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Y era imposible. Subimos inmediatamente para ver esa parte de la azotea a que sí se tenía acceso, y estaba totalmente cercado con los vecinos, o sea, no había la posibilidad de que alguien hubiese huido, ¿no? Y se escondiera. No, aparte, tratar de hacer ese tipo de cosas en una construcción antigua de quincha y de adobes es muy peligroso. Claro que sí. Sí. Y sí, la familia ya se había acostumbrado prácticamente a estos fenómenos, ¿no? Siempre enumerar las experiencias que han tenido sería pues un programa de 1 hora, pero con lo poco que nosotros pudimos presenciar, sí, definitivamente es una de las casas más interesantes que he visitado. Interesante. Bueno, una historia súper interesante. Tenías un video para mostrarnos, Pedro. Bueno, sí, digamos, le hemos puesto como fondo porque fue tan rápida la visita que no fuimos ni siquiera preparados con un trípode, con la cámara que teníamos en esa época a la mano, ¿no? Y estábamos viéndola, más que nada un resumen del recorrido que se hizo la primera vez, porque hicimos como 2 o 3 visitas, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, ese es uno de los psíquicos que, según él, ahí donde está poniendo la mano, sentía que había alguien. Luego ese corredor que la familia sí le tenía pavor, ese corredor, porque uno, que era oscuro, y segundo, que siempre se encontraban con algo, ¿no? En el fondo vemos una escalera que da ya a la azotea que estaba comentando, donde subimos para poder ver quién estaba produciendo ese ruido. Como verás, pues una escalera de esas antiguas que crujen, muy largas. Estamos hablando de cada nivel, tiene como 5 metros. Este es otro de los... Ahí está ese dormitorio que les comentaba que tenían que dormir dentro de una carpa. ¡Qué miedo! No molestaban a la niña. Proyecto Blair Witch. Es más, en ese cuarto había una especie de sello de cemento en el piso y nos comentaron que esa era una de las entradas al túnel que la tuvieron que tapar. ¿Por qué? Porque alguien, conocido de la familia, sospechaba que había un tesoro enterrado ahí y llevó a un chamán, un brujo, para tratar de primero limpiar, entre comillas, de cualquier guardián espiritual que hubiese en el lugar. El tipo desapareció, o sea, salió huyendo prácticamente del lugar, porque lo que vio, dice que eran 2 perros negros grandes que salieron del túnel, y a raíz de esa experiencia ya tuvieron que sellarlo, ¿no? Y ahí era donde dormía esta joven. No, Pedro, ¿este video está disponible en el canal de Dharma o es solamente material que solamente estamos difundiendo? No, sí, este video sí está disponible, creo que es el primer video que colgamos en Dharma también. Entonces, incluso se pueden dar cuenta por la calidad y por el formato 4:3, que es bastante antiguo. Sí. Ahí estábamos haciendo el recorrido dentro del segundo piso que les comentaba, que estaba totalmente deshabitado y abandonado, que no lo podían refaccionar. Ahí se ve la sombra esa. Una sombra extraña, ¿no? Mira, está ahí más o menos en blanco y negro, justamente porque son análisis, ¿no? Ya te puedes imaginar el estado ruinoso en el que se encontraba esa parte. Y sí, el techo cuando caminabas pues también vibraba, o sea, había que tener cuidado. Vemos, bueno, totalmente despintadas las paredes. Todo, o sea, no, era imposible, ni siquiera pensaban ya en alquilar el segundo piso. No lo usaban, ¿no?
pero que persona que entraba allí decía que no soportaba mucho tiempo, ¿no? Estábamos más de 10 años más jóvenes. Y los años pasan. Allá se pueden ver algunas sombras, pero hay que reconocer que algunas tal vez hayan sido nuestras propias sombras y en esa época pues no tienes la calidad de imagen que ahora sí la tenemos, que puedes distinguir claramente, ¿no? O sea, yo no lo asumo como que fuese una evidencia, ¿no? Entonces, ahí fue una larga noche y que después se prolongó a otras visitas más donde ocurrieron otros detalles que ya sería parte de otra reunión para poder describirlas. Claro, ahí les están mostrando las evidencias, ¿no? Las fotografías antiguas donde se ven esos rostros en esa álbum, parte de esa puerta, en ese portal. sí, en el álbum familiar, ¿no? Mm. Un álbum, fotos muy antiguas. Incluso hay como formaciones en las paredes que cuando uno lo acercaba más, sí, parecían rostros. Las huellas de manos que quedaban impresas. Esa fue una vista del segundo piso. Y un extraño orb, ¿no? Esto que, bueno, no es neblina, podría ser humo. Y otros orbs que suelen aparecer en las fotografías. Este es el rostro malévolo que, según me confirmaron, fue a molestar a una amiga hasta España, ¿no? Bueno, esa es en pocos minutos la historia de este caso del año 2007. Bueno, gracias Pedro por haber compartido con nosotros esta experiencia, esta historia. Muy interesante en sí. Por lo menos espeluznante. Hay que retomar ese contacto para poder, con equipos de ahora y con Matt, ir a visitarlo. Claro que sí. Yo creo que obtendremos mayores evidencias. Listo. ¿Qué les pareció? Escríbanlo en la caja de comentarios. Nos gustaría saber su opinión. Gracias. Sí, Entonces, la próxima semana. Listo. Cuídense mucho. Gracias. Chau. Cuídense. Chau.